Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bendito y alabado sea el Señor, que hoy iniciamos el capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles. Leamos este primer pasaje que se llama Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Gloria a Dios. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Es súper cortito. Leamos el primer versículo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Bueno, recuerda que ya hemos leído cómo nació esta iglesia en Antioquía y en ella había profetas y maestros, porque en la iglesia del Señor hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque escrito está. Efesios 4, versículos 10 al 13 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Jesucristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Primera de Corintios capítulo 12, versículos 27 al 31 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Gloria a Dios. Pregunta: ¿todavía hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros? Bueno, sí, porque Jesucristo mismo los constituyó a fin de perfeccionar a los santos. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Volvamos a leer Efesios 4, versículo 13, la primera parte. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, sí, todavía hay todo esto que acabamos de leer, porque Dios mismo, Jesucristo, como acabamos de leer, los constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros esto, aquello, a fin de edificar y perfeccionar el cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Muy importante, la unidad de la fe no es que todas las religiones se unan en una sola. Eso es satánico. Ese es el plan de Satanás de traer confusión y herejías destructoras. La unidad de la fe es que todos creamos en Jesucristo, como leímos en el versículo 13 de Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No es llegar a la unidad de la fe en el conocimiento de un hombre que dijo que ahora vamos a hacer esto y esto y esto y esto, y hay este libro y fulanito de tal dijo. No, es la fe en el conocimiento de Jesucristo. Es decir, que
todos creamos en Jesucristo, el Hijo de Dios, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su palabra, la Biblia, y que todos estemos unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar en Cristo Jesús, lógicamente. Y eso solo se logra mediante la llenura del Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 1:10. Vamos a leer unos cuantos versículos que nos hablan sobre la unidad de la fe, lo que Dios quiere de nosotros como hijos de Dios, que estemos unidos. Leamos. Primera de Corintios 1:10 dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sí ves? La unidad, todos unidos en una misma mente, la mente de Cristo, en un mismo parecer mediante el Espíritu Santo de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 2 al 4 dice: Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nuevamente nos habla de la unidad, y aquí nos habla de la unidad en el amor, que sintamos lo mismo, amor los unos por los otros, unánimes sintiendo una misma cosa, sin contiendas, ni peleas, ni es que yo soy más que usted, no. Antes viendo y sintiendo a los demás, a todos los que nos rodean, como superiores a nosotros mismos. Qué lindo, ¿cierto? Primera de Pedro 3:8 dice: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Eso es lo que Dios quiere de los hijos de Dios, que haya amor fraternal, que seamos misericordiosos con los demás, amigables, compasivos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que acabamos de leer es la unidad de la fe en Cristo Jesús, que estemos unidos, pero unidos en Jesucristo, en el Dios verdadero. Y eso se logra solamente mediante el Espíritu Santo de Dios. Ahora sí, sigamos leyendo el pasaje. Versículos 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mira que ya hemos leído en varias oportunidades que la iglesia permanecía unida en oración, y mira que también ayunaban, hacían oración y ayuno. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, ayunar y orar. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es dejar de ingerir alimentos. Pero, ¿es solo eso y ya? No. Ayunar es, habiendo dejado de ingerir alimentos, sumergirnos en la presencia de Dios. Vamos a poner un ejemplo, pero vamos a poner un ejemplo de lo que no es ayuno. El ayuno de Dios, ¿no? Si yo digo: hoy voy a ayunar, y entonces dejo de ingerir alimentos y me voy y me pongo a trabajar, ¿eso es ayunar? No, no. ¿Por qué no? Porque lo más importante del ayuno es buscar la presencia de Dios. Entonces, cuando tú vayas a ayunar, aparta un tiempo para sumergirte en la presencia del Señor. Es decir, que durante el tiempo de tu ayuno, tú estés dedicado exclusivamente a orar,
a alabar a Dios y escudriñar su palabra. Si son ayunos largos o te sientes débil o cansado, pues lógicamente puedes descansar. Por ejemplo, haces una ronda de primero oras, luego alabas, luego lees la palabra, luego piensas, meditas qué te habla Dios a través de eso que leíste. Luego descansas y luego vuelves y empiezas otra ronda. Y así sucesivamente durante todo el tiempo del ayuno que tú hayas determinado. Es extraordinario. Pregunta: ¿y qué pasa si por mi trabajo, mis compromisos o cualquier cosa que tenga en mi vida o por problemas de salud no puedo hacer ayunos largos? En ese caso, ofrécele a Dios ayunos cortitos. Es que a Dios no le interesa la cantidad, sino la disposición del corazón. Es como con el dinero, ¿recuerdas? Dios no mira la cantidad que se da, sino el corazón de quien lo da. Volvamos a leer versículos 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mira que es durante el ayuno y la oración que Dios les habló y les reveló la misión que iniciarían. Y también, antes de iniciar algo importante, tú puedes orar y ayunar para que Dios te envíe con su bendición y que sea el Espíritu Santo el que guíe y dirija nuestros pasos, así como dirigía los pasos de la iglesia primitiva que estamos leyendo. Entonces, ya sabes lo que no es ayuno. Si tú tienes un tiempo cortito, pues ofrece ese tiempo cortito de oración y ayuno en el tiempo que tú te hayas programado. Puede ser, si puedes hacer un ayuno de mediodía, perfecto, hazlo, pero recuerda que durante todo el tiempo del ayuno tú estés sumergido en la presencia del Señor. No te pongas a trabajar, a hablar por teléfono, a hacer otra cosa. No, durante el tiempo que tú determines hacer el ayuno, sumérgete en la presencia del Señor, como lo explicamos. Y en caso que no puedas por cualquier motivo hacer ayunos de un día, mediodía o así, no importa, hazlos cortitos, haz incluso un ayuno de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, lo que puedas. Ya sabes que lo importante que es la disposición del corazón, que tú le digas a Dios: papito Dios, te ofrezco este ayuno de 1 hora, pero que en esa hora tú estés sumergido en la presencia del Señor, que en esa hora no hayan distracciones, llamadas, trabajo, esto o aquello, no, solo tú y el Señor, para la gloria de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Y recuerda que mañana, viernes 1 de octubre, vamos a orar por la liberación de los cautivos, para la gloria de Dios.